Muy buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Escalante. Y bueno, desde hace tiempo quería pues explicar esta herramienta, yo la llamo herramienta de mejora continua o herramienta estratégica de cómo hacer un DOFA o FODA, ¿no? Y aquí les dejo la terminología también en inglés. Una herramienta que hoy por hoy la he utilizado mucho en la implementación de mis proyectos, en la implementación de los estándares ISO y en muchas, ¿cómo les diría yo? En muchas implementaciones de mejora continua en las empresas donde yo he trabajado, ¿no? Aquí les dejo mis redes sociales donde podrán localizarme. En algunas coloco cursos, mi fecha de los cursos, algunos tips, algunas estrategias, hablando un poquito acerca de mí y les dejo mi correo y les dejo mi WhatsApp para los que me quieran contactar por los cursos que tengo publicado, que estoy haciendo publicitaria y la mayoría de mis cursos, pues para los que no me conocen, todos son remotos, ¿no? Por cuestiones de trabajo no los puedo hacer presencialmente. Para los que no conocen un poquito de mí, pues les comento, soy graduada en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, San Cristóbal, Venezuela. Soy hija de madre mexicana y padre venezolano. Soy ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia en industria automotriz. Comencé en el año 96 en la industria automotriz ensamblando autos, los autos Honda. Tuve la oportunidad también de trabajar en el ensamblaje de gandolas, las gandolas de la marca Mac. También tuve oportunidad de trabajar en Venezuela en lo que es el ensamblaje de motocicletas. También trabajé en un concesionario Chevrolet como gerente general de la marca General Motors. Y hoy por hoy estoy en México, en Ciudad de México, trabajando para la industria de empaque y películas. Pues tengo experiencia en lo que es implementación y certificación en sistemas de gestión de calidad ISO 9001, sistema de gestión de ambiente ISO 14001, sistema de gestión de inocuidad ISO 22, sistema de gestión de la salud y seguridad ocupacional ISO 45001, sistema de gestión de la calidad automotriz, las IATF 16949. Soy auditor líder bajo la norma ISO 19011 y bueno, aquí también les dejo algunas herramientas de mejora continua que he implementado durante mis 20 años de experiencia profesional. Y bueno, vamos a comenzar con esta herramienta que se denomina DOFA o FODA, y le dejo la terminología también en inglés, y es una herramienta de análisis estratégico. Se utiliza comúnmente en la planificación empresarial de proyectos e incluso personal para evaluar una situación específica. En resumen, es una herramienta fundamental para planificar, para hacer una planificación estratégica que me permita entender y analizar el contexto o el entorno interno y externo para poder tomar decisiones y definir un rumbo de acciones, ¿no? Hoy por hoy yo la he utilizado mucho en la implementación de los estándares ISO 9001, ISO 22, ISO 26, ISO 27, ISO 14001, entre otras, ¿no? ¿Y para qué sirve esta herramienta? El análisis DOFA, pues comúnmente nos ayuda a diagnosticar una situación actual, nos proporciona una visión clara de los factores o del entorno interno y externo que influyen. Nos ayuda a tomar decisiones estratégicas, ayuda a identificar qué estrategia nosotros como gerentes debemos seguir para poder aprovechar las fortalezas, superar las debilidades, explotar las oportunidades o aprovecharlas y defenderse o afrontar las amenazas.
nos ayuda a desarrollar planes de acción que nos va a facilitar la creación de planes concretos basados en la realidad analizada o en el análisis que realizamos. Este análisis se basa, vamos a ir explicando cada una de qué son las fortalezas. Las fortalezas son los atributos internos y positivos de una organización, proyecto o mejora. Son las capacidades, son los recursos con que contamos, son las ventajas competitivas que se tienen. Por ejemplo, una buena reputación del personal capacitado, tecnología propia, buena ubicación y recursos financieros sólidos. También tenemos las oportunidades. Las oportunidades son los factores externos, es lo que está pasando externamente, ya sea en la empresa o en los proyectos. Y son sucesos positivos que podemos aprovechar. Son situaciones favorables en el entorno que nos podrían beneficiar a la empresa si se actúa sobre ellas o si se aprovechan. Por ejemplo, el crecimiento del mercado, nuevas tecnologías disponibles, cambios regulatorios favorables, debilidades de los competidores y nuevas tendencias de consumo. También tenemos las debilidades. Las debilidades son los atributos internos y negativos que están pasando dentro de la organización, dentro del proceso o en el proyecto que queremos desarrollar. Son las áreas de mejora, las desventajas o la falta de recursos o capacidades en comparación con otros. Por ejemplo, falta de financiamiento, mala ubicación, tecnología obsoleta, poca experiencia y mala imagen de marca. Estos son algunos ejemplos. También tenemos las amenazas. Las amenazas son los factores externos, lo que está pasando externamente en la organización o en el proyecto o en el proceso o en la persona que nos puede perjudicar. Son riesgos o situaciones desfavorables en el entorno. Por ejemplo, entrada de nuevos competidores, crisis económicas, cambios en los gustos del consumidor, nuevas regulaciones desfavorables y aumento de costos. Ahora bien, quiero antes de explicarles lo que es la matriz DOFA, explicarles estos conceptos porque los vamos a ver o terminología. Por ejemplo, ¿qué son estrategias? Las estrategias, en esencia, es un plan de acción o de acciones del más alto nivel, diseñado para alcanzar objetivos específicos a largo plazo. Define cómo una empresa o una organización o bajo un proyecto o un individuo planea jugar el juego. Es como un juego de ajedrez para poder tener éxito y alcanzar los objetivos, considerando sus recursos y el entorno en que está operando. Algunas características claves de las estrategias tenemos orientación a objetivos, el cual nos ayuda a lograr las metas claras y definidas. La asignación de recursos. La asignación de recursos nos implica decidir dónde y cuándo utilizaremos los recursos, por ejemplo, tiempo, dinero, personal, etc. Largo a plazo, generalmente se enfoca en el futuro, no solo en acciones inmediatas. Toma de decisiones. Requiere elegir entre diferentes caminos o enfoques posibles. Adaptación del entorno. Considerar las condiciones externas, mercado, competencia, regulaciones gubernamentales y buscar posicionar a la organización favorablemente y positivamente. Y
Otra característica son ventajas competitivas en la parte de los negocios. A menudo buscamos crear o mantener una ventaja sobre nuestros competidores. ¿Y cuál es la diferencia con tácticas? Mientras que las estrategias nos ayudan a definir el qué se quiere lograr y el enfoque general en un plan maestro, las tácticas son las acciones específicas y concretas que se implementan para ejecutar esas estrategias. Son los pasos detallados, el cómo o lo que vamos a realizar. ¿Cuáles estrategias se derivan del análisis DOFA? En el análisis DOFA o FODA no es un fin en sí mismo, sino es el punto de estrategias o el punto de partida para formular estrategias. La verdadera utilidad o el beneficio de un FODA surge cuando nosotros cruzamos o combinamos los factores que hemos identificado para generar ideas estratégicas, cuando cruzamos las fortalezas con las oportunidades, fortalezas con amenazas, y que les iré explicando a continuación. Por ejemplo, las estrategias o la lógica me dice que cómo podemos usar nuestras fortalezas internas para poder aprovechar las oportunidades externas. Es utilizar lo mejor que tenemos para explotar o aprovechar las mejores oportunidades disponibles. Son estrategias para crecer y atacar el mercado. Por ejemplo, usar una marca reconocida para lanzar un nuevo producto en un mercado en crecimiento. ¿Qué son las estrategias DO? Son debilidades con las oportunidades. ¿Cómo podemos superar nuestras debilidades internas aprovechando las oportunidades externas? El objetivo será corregir o compensar las áreas débiles buscando apoyo en el entorno favorable. Implica mejorar o cambiar. Por ejemplo, buscar una alianza estratégica para adquirir la tecnología que nos falta. ¿Y qué son las estrategias FA? Las estrategias FA son la combinación de fortalezas más las amenazas. ¿Cómo podemos usar nuestras fortalezas internas para minimizar o evitar el impacto de las amenazas externas? Utilizar nuestros puntos fuertes para protegernos de los peligros del entorno. Por ejemplo, usar una sólida base de clientes leales para resistir una guerra de precios iniciada por un competidor. ¿Y qué son las estrategias DAP? Que viene siendo como el mix o la combinación de debilidades más amenazas. ¿Cómo podemos minimizar nuestras debilidades internas y evitar o enfrentar las amenazas externas al mismo tiempo? ¿Cómo reducir la exposición al riesgo en áreas donde somos vulnerables? Pueden implicar reducir operaciones o desinvertir o incluso salir del mercado, de un mercado. Por ejemplo, reducir la inversión en una línea de productos obsoleta que además enfrenta nuevas regulaciones muy costosas. Ahora bien, podemos concluir que un análisis FODA te da el diagnóstico, o yo siempre digo que sí, sería el diagnóstico de las empresas, dónde estás, qué tienes y qué enfrentas. El cruce de estos factores en la matriz FODA cruzada te ayuda a generar un conjunto de estrategias potenciales. Son los planes de acción
diseñado específicamente para tu situación particular. Luego, la organización debe evaluar estas estrategias potenciales, seleccionar las más viables y prioritarias y convertirlas en planes de acción concretos. Siempre le digo en las empresas donde yo he trabajado y trabajo actualmente que un DOFA o FODA periódicamente se tiene que revisar. ¿Por qué? Porque el entorno va a ir cambiando las necesidades y expectativas de nuestros clientes, de nuestros accionistas, de los proveedores, o sea, de todas las partes interesadas van a ir cambiando. Yo los recomiendo, si es un proyecto que están iniciando, pues deben irlo revisando mensualmente. O es un proyecto donde ya, o una norma, o un estándar donde ya se logró la certificación, pues deben irlo chequeando cada 3, cada 4 o cada 6 meses. Y también les recomiendo que cuando revisen este análisis FODA, que lo van a tener documentado, ustedes vayan guardando las versiones anteriores en un archivo histórico y bajo una minuta ustedes documenten lo que se concluyó en esa revisión. Puede ser que alguna fortaleza pase a ser una debilidad o viceversa, o salgan nuevas amenazas o salgan nuevas oportunidades. Por eso es muy importante que ustedes lo revisen con sus partes interesadas. Recordándole que las partes interesadas pueden ser los clientes, pueden ser los proveedores, pueden ser los accionistas, nuestros trabajadores, entidades gubernamentales o también la comunidad, ¿no? Aquí les voy a hablar de un ejemplo que tomé con un formato que siempre he utilizado para hacer un DOF. Vamos de la teoría ahora, vamos a la práctica. Tomaré como ejemplo una fábrica o una ensambladora de motocicletas en Ciudad de México. Haremos un análisis DOFA o FODA del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001. Y vamos a llamar empresa Fábrica de Motocicletas Ingeniero Diana Escalante, Ciudad de México, y la fecha 12 de abril del 2025. Y aquí les presento mi formato. Tuve que hacerlo con letra pequeñita para que en una sola presentación pudiera explicar todo, ¿no? Este es el formato que generalmente yo trabajo. Lo pueden hacer también en PowerPoint, lo pueden hacer en Excel, en cualquier herramienta que ustedes documenten, ¿no? Que ustedes pues se les facilite más utilizar. Bueno, aquí explicamos dentro de las cuestiones internas tengo las fortalezas y tengo las debilidades. Y dentro de las cuestiones externas tengo oportunidades y tengo amenazas. Yo les recomiendo que siempre enumeren las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Y que cuando lo vayan a documentar realicen una lluvia de ideas con sus partes interesadas o con su trabajo o con su grupo de trabajo. Y siempre yo recomiendo, bueno, a mí me gusta documentar todas las fortalezas, todas las debilidades, todas las oportunidades y todas las amenazas que nos enfrentamos en un proyecto, en una implementación, en un estándar. No se asusten si aparecen muchas. Luego, en una posterior lluvia de ideas, ustedes pueden ponderizar o darles alguna calificación para conocer cuáles vamos a abordar, o cuáles vamos a atacar o cuáles vamos a aprovechar, cuál va a ser la prioridad. Eso lo vamos a ver después en otro curso o en otro taller que lo llamo yo riesgos y oportunidades. Ahorita solo nos vamos a enfocar en lo que es el DOFA o el FODA. Y bueno, bajo mi ejemplo, yo documenté 3 fortalezas, 3 debilidades, 3 oportunidades y 3 amenazas.
yo les recomiendo que los numeren y ahorita les voy a explicar el por qué. Posteriormente, yo voy a definir mis estrategias. FO, que son las fortalezas con más las oportunidades, mis estrategias DO, que son debilidades más oportunidades, mi estrategia FA, que son las fortalezas más a las amenazas, y mis estrategias DA, que son debilidades más amenazas. Yo en un proyecto, yo siempre comienzo mis acciones con las DA, porque son las que me pueden ocasionar pérdida de dinero o me pueden dar más riesgos, ¿no? Y aquí también recomiendo que cuando ustedes documenten sus estrategias, en la columna que aparece al lado izquierdo de cada estrategia, ustedes documenten para formular esas estrategias cuáles fortalezas y cuáles oportunidades unieron. Por ejemplo, fíjate, en esta estrategia que se llama, que yo enumero F1 o 1, es de la fortaleza 1 más la oportunidad 1. La fortaleza 1 me decía certificación ISO 9001 vigente y bien implementada en los procesos clave de producción. Y la oportunidad 1 me hablaba creciente demanda en la Ciudad de México y alrededores de motocicletas eficientes y confiables para el uso urbano y de reparto, donde la calidad es un factor clave de compra. ¿Cuál fue la estrategia que documenté? Utilizar la certificación ISO 9001 como argumento de venta clave en campañas de marketing dirigidas al segmento del mercado urbano y de reparto que valora la confiabilidad. Y así va a ir haciendo estrategias por estrategias. No siempre quiere decir que las voy a colocar en ese orden. Por ejemplo, le voy a dar esta, en las estrategias 2, la D2 o 1. La D2 o 1 la tomé. La D2 me decía tiempo de respuesta lento en análisis y cierre de acciones correctivas derivada de no conformidades internas o quejas de los clientes. Y la O1 se refería a la creciente demanda en la Ciudad de México y alrededores de motocicletas eficientes y confiables para el uso urbano y de reparto, donde la calidad es un factor clave. Aquí cuando ya hago el MIS documento. Agilizar el sistema de acciones correctivas para mejorar la satisfacción del cliente y capitalizar la demanda de motocicletas confiables y la respuesta rápida en una ventaja. Y así vamos a ir documentando estrategias por estrategia. Este documento que yo les estoy presentando, vuelvo y les repito, me ha ayudado muchísimo cuando voy a implementar en los estándares ISO 9001, que es el sistema de gestión de calidad, ISO 14001, que es el sistema de gestión de ambiente, ISO 22, que es el sistema de gestión de inocuidad, entre otros estándares. Y me ayuda muchísimo porque viene siendo donde evaluamos, es uno de los requerimientos de los estándares, que es el requisito 4.1, donde nosotros tenemos que analizar el contexto. Y posteriormente, en otro taller o curso que les esté dictando, les estaré también presentando un formato de cómo tiene que documentar las acciones para cada una de esas estrategias. Pues que tenía desde hace tiempo visualizado hacer este pequeño taller, porque en las auditorías que yo realizo pues siempre encuentro esos hallazgos de que muchas veces pues no saben cómo analizar ese entorno,
analizar la parte interna, la parte externa, las oportunidades, las amenazas. Y a veces cuando están en las auditorías, pues de los nervios, pues en una auditoría externa todo el mundo está nervioso y también se les olvida de qué fortalezas o de qué oportunidades o qué debilidades o qué amenazas pudieron documentar esas estrategias. Por eso es que yo les coloco al lado izquierdo de cada documentación de estrategia como la nomenclatura de dónde se documentó esa estrategia, ¿no? Espero que en esta presentación les haya ayudado para que cuando ustedes tengan la oportunidad puedan documentar su análisis FODA o DOFA. Y cualquier duda o comentario les dejé en una de mis láminas, que está aquí, vamos a buscarla. Le dejé en una de mis láminas mis contactos y mis correos. Cualquier comentario que quieran hacer, lo pueden hacer también en este video. Y no se olviden de regalarme su like y de suscribirse a mi canal. Espero que les haya servido y estoy a la orden. Nos vemos para la próxima en otro mini curso o en otro taller de otras herramientas o de otras estrategias. Yo le llamo herramientas de mejora continua, que nos ayuda muchísimo en la implementación de nuestras normas o estándares ISO o de cualquier proyecto que ustedes desean implementar. Y en mis cursos siempre estaré mencionando este pequeño taller porque lo vemos en la ISO 9001, en la ISO 14001, en la ISO 19011, ISO 22000, ISO 27000, ISO 26000, ISO 45001. Siempre les menciono el análisis DOFA o FODA. Les deseo feliz día y les doy las gracias. Y lo voy publicando en mi canal de ingeniería en YouTube y en algunos canales o redes sociales que tengo. Feliz tarde. Gracias.